Imagina que pudieras operar los mercados sin miedo, sin ansiedad y sin la necesidad constante de tener razón. Eso es exactamente lo que propone el trader disciplinado de Mark Douglas. Este no es un libro sobre técnicas, indicadores o estrategias milagrosas, sino sobre el verdadero campo de batalla, tu mente. Lo que separa a un trader rentable de uno que pierde constantemente no es la información, sino su relación con la incertidumbre. Este audiolibro busca llevarte a comprender cómo dominar tu psicología para que cada operación deje de ser una amenaza y se convierta en una oportunidad de crecimiento. Douglas enseña que el problema no está en el mercado, sino en cómo interpretas lo que el mercado te muestra. Cada vela, cada movimiento de precio, despierta emociones que distorsionan la percepción. El mercado no te castiga ni te recompensa, simplemente refleja el comportamiento colectivo de millones de participantes. El trader indisciplinado busca seguridad en lo impredecible, mientras que el disciplinado acepta la incertidumbre y se adapta. Comprender esto es el primer paso hacia la libertad operativa. Para muchos, el trading comienza como un sueño de independencia, pero pronto se transforma en una lucha interna contra el miedo a perder, la impaciencia y la necesidad de control. Douglas lo deja claro, los mercados no son un entorno racional, son un espejo psicológico. Si en tu vida evitas el riesgo, el mercado te lo mostrará amplificado. Si buscas reconocimiento, el mercado te pondrá a prueba. Cada operación se convierte en un reflejo de tu propio estado emocional. El objetivo de la disciplina no es eliminar las emociones, sino aprender a no reaccionar impulsivamente a ellas. La mente humana busca patrones, quiere entender causas y efectos, pero el mercado no siempre responde a la lógica. El trader disciplinado sabe que la información no garantiza resultados. Puede tener la mejor estrategia, pero sin control mental, esa estrategia se destruye. El éxito en el trading no depende de lo que sabes, sino de cómo aplicas lo que sabes cuando la presión aumenta. Douglas explica que todo comienza con la creencia. Tus resultados en el mercado son un reflejo directo de tus creencias sobre ti mismo, sobre el dinero y sobre el riesgo. Si crees que perder es un fracaso, cada stop será una herida. Si ves la pérdida como parte natural del proceso, cada stop será simplemente un costo necesario. Cambiar la relación con la pérdida transforma tu operativa, porque dejas de resistirte al mercado y comienzas a fluir con él. El error más común entre los traders es intentar controlar lo incontrolable. El mercado no puede ser dominado, solo interpretado. La verdadera disciplina consiste en aceptar que cada resultado individual es incierto, pero que una serie de operaciones correctamente ejecutadas genera consistencia. La clave está en pensar en probabilidades, no en certezas. Quien entiende esto deja de sufrir por una operación perdedora, porque sabe que la victoria está en la suma, no en el momento. La mayoría de los traders pierden no por falta de análisis, sino porque no confían en sí mismos. Entran tarde, salen antes de tiempo o cambian su plan a mitad de camino. Esa inconsistencia emocional genera resultados aleatorios. Douglas nos recuerda que operar sin confianza es como conducir con los ojos cerrados por miedo a ver el camino. Solo cuando aceptas el riesgo como parte natural del juego puedes tomar decisiones sin ansiedad ni duda. Una mente disciplinada no busca evitar el dolor, busca comprenderlo. Cada error tiene una enseñanza, pero solo si estás dispuesto a observarlo sin ego. El trader impulsivo culpa al mercado, al broker o a las noticias. El disciplinado asume responsabilidad completa. Entiende que no puede controlar los precios, pero sí puede controlar su respuesta ante ellos. Esa es la verdadera libertad en el trading, no depender del resultado para sentirte en control. Mark Douglas insiste en que la consistencia surge cuando la mente deja de resistirse al azar. Cada operación debe verse como un evento independiente, sin conexión con la anterior ni con la siguiente. Si una operación gana, no significa que la próxima lo hará. Si una pierde, no implica que estás en mala racha. El mercado no tiene memoria, solo energía. Cuanto antes entiendas esto, más fácil será mantenerte enfocado en el proceso y no en el resultado. Muchos buscan certezas donde solo existen probabilidades. Ese deseo de tener razón es lo que destruye cuentas. La necesidad de certeza hace que el trader se aferre a operaciones perdedoras o salga prematuramente de las ganadoras. La disciplina consiste en aceptar que no sabes qué pasará, pero sí sabes qué harás ante cada posibilidad. Esa preparación es lo que da estabilidad emocional. Douglas propone un cambio de identidad. En lugar de verte como un cazador de oportunidades, debes verte como un ejecutor de un plan. No se trata de predecir, sino de reaccionar con coherencia ante lo que el mercado te muestra. Cuando tu enfoque se traslada del resultado a la ejecución, el estrés desaparece. Cada clic se convierte en una expresión de confianza, no de necesidad. Y cuando no necesitas ganar, paradójicamente, empiezas a ganar más.
Este primer bloque es una invitación a mirar hacia adentro. Antes de perfeccionar tu análisis, perfecciona tu mente. Antes de buscar la entrada perfecta, busca la mentalidad correcta. El trading no premia al más inteligente, sino al más estable emocionalmente. Mark Douglas nos enseña que la verdadera disciplina no es una técnica, es una forma de ser. Si logras dominar tu mente, el mercado dejará de ser un enemigo. La verdadera maestría en el trading no comienza con una estrategia, sino con la transformación de la percepción. Mark Douglas explica que cada vez que observas una gráfica, no ves el mercado como es, sino como eres tú. Filtras la información a través de tus miedos, expectativas y experiencias pasadas. Si has perdido varias veces seguidas, tu mente proyectará peligro. Si has ganado, proyectará euforia. En ambos casos, dejas de ver la realidad y comienzas a ver una ilusión creada por tu propio estado emocional. Por eso, el trader disciplinado aprende a separar su identidad del resultado de cada operación. No necesita que el mercado confirme su valor personal ni su capacidad. Cada entrada y cada salida son solo decisiones dentro de un sistema que opera bajo probabilidades. Douglas insiste en que el objetivo no es adivinar el futuro, sino manejar la incertidumbre sin perder la claridad. Cuando logras esa distancia emocional, el mercado deja de controlarte y tú comienzas a controlarte a ti mismo. El miedo es el enemigo silencioso del trader. Se disfraza de prudencia, de análisis adicional o de duda lógica, pero en el fondo es una reacción de defensa. Miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a verte incapaz. Douglas enseña que la única manera de vencer ese miedo no es eliminarlo, sino exponerlo. Cada vez que ejecutas una operación sabiendo que puede salir mal y aún así lo haces con disciplina, estás entrenando tu mente a aceptar el riesgo. Esa aceptación es lo que diferencia a un operador emocional de un operador profesional. Aceptar el riesgo no significa actuar sin control, sino entender que ninguna operación tiene garantía. Puedes tener una probabilidad alta de acierto, pero nunca certeza absoluta. El trader que no acepta esa realidad se aferra al resultado y sufre con cada variación del precio. El que la entiende, ejecuta sin resistencia y confía en la estadística a largo plazo. Esa confianza racional es lo que Douglas llama la mentalidad del ganador. Una mente que no necesita saber qué pasará para sentirse en paz. El proceso mental del trader disciplinado es simple, pero no fácil. Primero, analiza con objetividad. Segundo, establece un plan con parámetros definidos. Y tercero, ejecuta sin interferencia emocional. El problema es que la mayoría se queda atrapada entre el análisis y la ejecución, paralizada por el deseo de perfección. Douglas nos recuerda que no hay perfección en el mercado, solo decisiones bien o mal gestionadas. Esperar el momento ideal es un intento inconsciente de evitar el riesgo, y eso te condena a la inacción. Cada operación es un acto de fe racional. Tomas una decisión sin saber el resultado, confiando en que, si repites ese proceso con disciplina, las estadísticas jugarán a tu favor. Douglas lo compara con lanzar una moneda que sabes que, a largo plazo, caerá más veces de un lado si tus probabilidades son correctas. Pero si dejas de lanzarla después de cada pérdida, nunca verás los resultados reales. Así ocurre con el trading. La inconsistencia rompe el poder de la probabilidad. Una de las ideas más poderosas del libro es que el éxito no se mide por ganar, sino por ejecutar correctamente. Cada vez que sigues tu plan sin dejarte dominar por la emoción, estás ganando control mental, aunque la operación sea perdedora. Esa es la paradoja del crecimiento en los mercados. Las pérdidas bien gestionadas te hacen más fuerte, las victorias impulsivas te debilitan. Un trader disciplinado no busca tener razón, busca actuar correctamente. Douglas advierte que muchos traders son prisioneros de su necesidad de certeza. Buscan validación constante en redes, en noticias o en opiniones de otros. Pero la seguridad no está fuera, está dentro. La confianza surge cuando dejas de depender del resultado inmediato y te enfocas en el proceso. Cuanto más intentas evitar el error, más lo provocas, porque el miedo dirige tus acciones. El dominio mental comienza cuando asumes que equivocarte forma parte del camino y que no hay fracaso si aprendes de cada experiencia. La mentalidad del trader exitoso se construye repitiendo comportamientos disciplinados hasta que se vuelven automáticos. Douglas dice que operar de manera consistente no requiere fuerza de voluntad constante, sino entrenamiento mental. Así como un deportista repite movimientos hasta que se vuelven reflejos, tú debes entrenar tu mente para reaccionar correctamente sin pensar. Cada operación se convierte en una práctica psicológica, un ejercicio de autocontrol. El autocontrol no es rigidez, es flexibilidad emocional. Significa mantener la calma en medio de la volatilidad, actuar con claridad aunque el precio se mueva en tu contra. Significa también aceptar cuando te equivocas sin castigarte. El mercado no necesita que seas perfecto,
Necesita que seas constante. Douglas enseña que la consistencia no surge de evitar errores, sino de responder a ellos con madurez. Cada error gestionado con serenidad fortalece tu confianza interna. El trader disciplinado vive en un equilibrio entre confianza y humildad. Confía en su sistema, pero acepta que no controla los resultados. Esa dualidad es la base de la libertad mental. No necesita saber qué pasará porque sabe cómo reaccionar ante cualquier escenario. Esa actitud elimina la ansiedad y abre espacio para la observación objetiva. Cuando no estás emocionalmente involucrado con cada tic del precio, puedes ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Douglas concluye esta etapa del aprendizaje con una verdad profunda. El mercado no premia al más listo, premia al más equilibrado. No importa cuántos indicadores uses, cuántos cursos compres o cuánta información proceses, si tu mente no está en armonía, todo eso se derrumba. La disciplina mental no se construye en un día, se forja operación tras operación, error tras error, hasta que el miedo y la euforia dejan de gobernarte. Entonces, por fin, comienzas a operar desde la calma, donde se encuentra el verdadero poder del trader profesional. Llegar a dominar la mente es un proceso, no un momento. Mark Douglas enseña que cada trader atraviesa una transición inevitable, del caos emocional a la claridad consciente. Al inicio, todo parece incierto. Los movimientos del mercado parecen personales, como si el precio te atacara o te premiara. Pero a medida que creces mentalmente, descubres que el mercado no tiene intenciones, ni castiga ni recompensa. Solo se mueve. Lo que cambia no es el mercado, eres tú. Esa transformación interior es la base de la verdadera consistencia. El mayor obstáculo en ese camino es el ego. El ego no soporta la incertidumbre, necesita tener razón, sentirse seguro, demostrar que sabe. Douglas explica que la mente del trader debe liberarse de esa necesidad de validación. Cada vez que entras a una operación buscando confirmar tu valor personal, te estás poniendo en riesgo. La disciplina nace cuando operas sin necesitar ganar para sentirte bien contigo mismo. En ese punto, el mercado deja de ser una amenaza y se convierte en un entorno neutral donde simplemente ejecutas tus decisiones. Una mente libre del ego puede ver el mercado como una serie de oportunidades, no como pruebas de capacidad. Douglas lo compara con un cazador experimentado. No se emociona cuando ve una presa, ni se frustra si falla un intento. Sabe que el bosque es amplio y las oportunidades son infinitas. El trader disciplinado piensa igual. No necesita entrar en cada movimiento. Sabe que el mercado siempre ofrecerá más. Esa mentalidad reduce la ansiedad y aumenta la precisión. Operar se vuelve un acto natural, no un esfuerzo emocional. Para lograrlo, el trader debe reprogramar su mente. Durante años, la sociedad nos enseña a evitar errores, a buscar recompensas inmediatas y a medir nuestro valor por los resultados. Pero en el trading, esas creencias son trampas. Douglas insiste en que el éxito no depende de eliminar las pérdidas, sino de manejarlas con inteligencia. Una pérdida no es un castigo, es información. Cada operación que no sale como esperabas te enseña algo sobre tu proceso mental. Solo si observas sin juicio puedes aprender de verdad. La observación sin juicio es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar un trader. Significa ver lo que ocurre sin etiquetarlo como bueno o malo, correcto o incorrecto. Si el precio se mueve en tu contra, no es una tragedia, es una señal de que el mercado está mostrando otro camino. Esa neutralidad te permite ajustar tu plan sin frustración. La mayoría de los traders pierden porque reaccionan emocionalmente ante cada variación del precio. El disciplinado, en cambio, observa, evalúa y actúa solo cuando es necesario. El autocontrol no se trata de reprimir emociones, sino de gestionarlas con inteligencia. Douglas explica que las emociones no son enemigas, son señales que indican cómo interpretas el riesgo. Si sientes ansiedad, probablemente estás sobreapalancado o fuera de tu plan. Si sientes euforia, quizás estás asumiendo más riesgo del que puedes manejar. La clave está en reconocer esas señales sin dejar que te dominen. Convertirte en observador de tu mente es lo que te permite mantenerte estable en medio del caos del mercado. La estabilidad emocional es el verdadero indicador de madurez. Un trader que puede perder con serenidad está mucho más cerca del éxito que uno que gana con arrogancia. Douglas recalca que la consistencia no nace del resultado, sino del comportamiento repetido bajo cualquier circunstancia. Puedes tener una racha negativa y seguir siendo disciplinado, porque lo que realmente importa es la coherencia. El mercado premia la constancia, no la suerte. Cada vez que actúas según tu plan, refuerzas tu identidad de profesional. Uno de los conceptos más profundos del libro es la noción de neutralidad ante los resultados. Douglas afirma que solo cuando dejas de reaccionar emocionalmente a cada ganancia o pérdida alcanzas la verdadera libertad. Mientras tus emociones dependan del resultado,
Sigues siendo esclavo del mercado. Pero cuando tu satisfacción proviene de tu ejecución disciplinada, ya nada puede sacarte del equilibrio. Esa mentalidad te convierte en un observador imparcial, capaz de ver el flujo del mercado sin interferencias psicológicas. El trader promedio busca control sobre los precios, el disciplinado busca control sobre sí mismo. Esa diferencia lo cambia todo. La mente humana está diseñada para resistir la incertidumbre, pero el mercado es incertidumbre pura. La única forma de sobrevivir es adaptarte. Douglas enseña que aceptar el desorden del mercado sin resistencia es lo que te da poder. Cuanto menos intentas forzar el resultado, más fluido se vuelve tu desempeño. El mercado recompensa la adaptabilidad, no la obstinación. El proceso de adaptación requiere práctica diaria. Cada operación es un entrenamiento psicológico. Cada vez que sigues tu plan sin dejarte llevar por la emoción, fortaleces nuevas conexiones mentales. Douglas lo explica como una reprogramación. Cada acción coherente crea un patrón de confianza, y cada acción impulsiva lo destruye. No se trata de ganar o perder, sino de qué tipo de hábito estás construyendo. Operar con disciplina no es una reacción, es una decisión repetida hasta que se convierte en parte de ti. Cuando alcanzas ese nivel de control interno, descubres algo sorprendente. El trading deja de ser agotador. Las gráficas ya no generan ansiedad, las pérdidas no te quitan el sueño y las ganancias no te hacen eufórico. Empiezas a disfrutar del proceso. Esa tranquilidad mental te permite ver con claridad lo que otros no ven. Mientras la mayoría reacciona al ruido, tú operas desde la calma. Esa diferencia mental, aunque invisible, es la que separa al operador común del trader profesional. Mark Douglas resume esta etapa con una verdad esencial. El mercado no tiene poder sobre ti, tú se lo das cuando reaccionas emocionalmente. Cada clic, cada decisión, es una oportunidad para reafirmar tu control mental. Convertirte en un trader disciplinado no es cuestión de suerte ni talento, sino de conciencia. El éxito llega cuando dejas de luchar contra el mercado y comienzas a dominar tu propia mente. Desde ese momento, cada sesión deja de ser un desafío externo y se convierte en una práctica interna hacia la maestría personal. A medida que el trader avanza en su desarrollo mental, empieza a notar un cambio profundo. El ruido desaparece. Lo que antes parecía caótico, ahora se percibe con claridad. Mark Douglas explica que la mente disciplinada no busca predecir, sino interpretar. El mercado se convierte en un lenguaje, y cada movimiento de precio es una palabra dentro de una conversación infinita. Cuando dejas de escuchar tus emociones y comienzas a escuchar al mercado, la información fluye con naturalidad. Esa conexión no proviene de la técnica, sino de la quietud interior. El gran desafío, dice Douglas, es mantener esa claridad cuando el dinero está en juego. Operar en una cuenta demo es fácil. El verdadero reto surge cuando hay capital real, cuando cada movimiento afecta tus emociones. La disciplina no se demuestra en el análisis, sino en la ejecución bajo presión. El trader disciplinado actúa igual con una operación ganadora que con una perdedora. No cambia su proceso porque entiende que su ventaja no está en el resultado inmediato, sino en la constancia de sus decisiones. Esa constancia mental nace de una comprensión profunda. El mercado no tiene la obligación de darte nada. Muchos entran al trading esperando que el mercado los recompense por su esfuerzo, su estudio o su paciencia. Pero el mercado no paga por merecimiento, paga por alineación con el flujo de la probabilidad. Douglas insiste en que debes dejar de esperar justicia y empezar a trabajar con objetividad. Cuando aceptas que no mereces ganar, sino que solo puedes ejecutar bien, desaparece la frustración y aparece la libertad. La libertad mental en el trading no significa operar sin reglas, sino operar sin miedo. Es la capacidad de tomar decisiones sin ansiedad, sin la necesidad de acertar. Douglas explica que el miedo surge cuando no confías en ti mismo. Por eso, cada vez que dudas en ejecutar una operación, no estás dudando del mercado, estás dudando de tu preparación. El trader disciplinado construye confianza a través de la repetición coherente. Cuantas más veces ejecutas correctamente, más profunda se vuelve tu confianza, y menos espacio queda para el miedo. Una mente libre de miedo puede enfocarse en lo que realmente importa, el proceso. Douglas repite que la consistencia no es producto de la suerte, sino del hábito. Cada operación es una muestra de quién eres como operador. Si operas desde la impulsividad, tus resultados serán aleatorios. Si operas desde la estructura mental, tus resultados reflejarán equilibrio. No necesitas controlar el mercado, necesitas controlarte a ti mismo lo suficiente como para seguir tu plan incluso cuando las emociones gritan lo contrario. El error más peligroso en la evolución del trader es creer que ya lo sabe todo. En ese punto, el ego vuelve disfrazado de confianza excesiva. Douglas advierte que la humildad es un componente esencial de la disciplina.
No importa cuánto tiempo lleves operando, el mercado siempre puede sorprenderte. La humildad no es debilidad, es conciencia. Reconocer que no controlas el resultado te mantiene alerta, flexible y preparado. La confianza sin humildad conduce al exceso de riesgo. La humildad sin confianza lleva a la parálisis. El equilibrio entre ambas es el punto ideal del trader maduro. La paciencia es otra piedra angular del pensamiento disciplinado. El mercado premia a quien espera, no a quien se precipita. Pero esperar no significa quedarse inactivo, sino estar preparado para actuar cuando las condiciones correctas aparecen. Douglas enseña que la paciencia se construye desde la comprensión. Cuando sabes que las oportunidades siempre regresan, no sientes la necesidad de forzar entradas. La impaciencia es hija del miedo a perderse algo. La paciencia, en cambio, nace de la certeza interior de que el mercado es infinito. El trader disciplinado no busca emociones, busca resultados sostenibles. Muchos comienzan en el trading atraídos por la adrenalina, por la sensación de poder, por el deseo de lograr independencia financiera. Pero Douglas revela que la independencia real llega cuando ya no necesitas sentir emoción para operar. La verdadera satisfacción proviene de ejecutar correctamente, no del dinero ganado. Operar sin emoción no significa operar sin pasión. Significa operar con madurez, con la mente centrada y el corazón tranquilo. Un principio clave que repite Douglas es que cada pensamiento crea una expectativa, y cada expectativa genera una emoción. Si tus expectativas no están alineadas con la realidad del mercado, sufrirás constantemente. Esperar que el precio se mueva como imaginas te lleva a la frustración. La solución es simple, pero profunda. Deja de esperar y comienza a observar. Cuando no tienes expectativas fijas, nada te decepciona y todo te enseña. Esa mentalidad te permite fluir con el mercado sin resistencia. Aprender a fluir es el estado más alto del trading consciente. No se trata de ser un operador frío o mecánico, sino de estar completamente presente en cada decisión. Douglas lo llama estado neutral. Un espacio mental donde no hay miedo ni euforia, solo claridad. En ese estado, no operas desde el deseo de ganar ni desde el temor a perder. Operas porque tu plan te lo indica, porque confías en tu proceso. Esa neutralidad te da una ventaja silenciosa. Mientras otros reaccionan, tú ejecutas. La mente neutral también entiende que no necesita operar todos los días. Douglas enfatiza que no estar en el mercado también es una decisión válida. Saber cuándo no operar es una señal de control avanzado. Muchos traders sienten que deben estar siempre activos, como si la inactividad significara pérdida de oportunidades. Pero el profesional sabe que la ausencia de movimiento también es información. A veces, el mejor trade es no hacer nada. La disciplina también se demuestra en la paciencia para esperar el momento correcto. En esta fase, el trader empieza a comprender que su camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. Mark Douglas enseña que el mercado no cambia, lo que cambia es tu manera de interactuar con él. Cuando alcanzas ese punto de madurez mental, descubres que las mismas situaciones que antes te hacían dudar ahora te hacen sonreír. Ya no luchas contra la incertidumbre, la abrazas. Y en ese equilibrio entre acción y calma, entre confianza y humildad, nace la verdadera libertad del trader disciplinado. La libertad de actuar sin miedo y aprender sin ego. Todo trader atraviesa un viaje interior que comienza con el deseo de ganar dinero y termina con el descubrimiento de sí mismo. El trader disciplinado de Mark Douglas nos guía por ese camino invisible, donde el enemigo no es el mercado, sino la mente sin control. Cuando comprendes que la clave no está en predecir el futuro, sino en dominar tus pensamientos, la forma de ver el trading cambia para siempre. Este no es un libro sobre técnicas, es una invitación a evolucionar. La evolución mental del trader empieza cuando deja de culpar al mercado y asume responsabilidad total. Douglas explica que cada pérdida es una elección, no un castigo. Cada error, una oportunidad de mejora. Al asumir esa responsabilidad, tomas el poder que antes entregabas al azar. El mercado deja de ser un juez y se convierte en un maestro. Esa actitud transforma el sufrimiento en aprendizaje, y el aprendizaje en consistencia. Cuando te haces responsable, te vuelves libre. El siguiente paso en esta transformación es la confianza. Pero no una confianza ciega ni arrogante, sino una confianza construida sobre la disciplina diaria. Douglas enseña que la verdadera confianza no depende de resultados, sino de la certeza en tu proceso. Si cada decisión está guiada por reglas claras, la confianza surge de manera natural. Ya no necesitas ver el resultado para sentirte seguro. La confianza es la consecuencia inevitable de actuar con coherencia una y otra vez. Esa coherencia se convierte en una forma de vida. El trading deja de ser una actividad y se transforma en un entrenamiento mental constante. Cada sesión te pone frente a tus emociones, a tus miedos y tus límites.
Douglas lo plantea como una especie de espejo psicológico. El mercado te muestra aquello que aún no has dominado de ti mismo. Si hay impaciencia, aparecerá la volatilidad. Si hay ego, aparecerán las pérdidas. Pero si hay serenidad, el mercado te recompensará con claridad. La claridad es el mayor tesoro del trader disciplinado. Es la habilidad de ver sin distorsión, de observar sin emoción, de actuar sin duda. Esa claridad no se alcanza de un día para otro. Se cultiva con experiencia, reflexión y humildad. Cada vez que operas desde la calma, fortaleces tu visión. Y cuando tu mente está en calma, el mercado se vuelve transparente. Ya no ves caos, ves estructura. Ya no ves amenaza, ves oportunidad. Douglas insiste en algo fundamental. El mercado no necesita que seas perfecto, necesita que seas constante. La perfección genera frustración. La constancia genera crecimiento. No se trata de evitar errores, sino de responder con madurez cuando ocurren. Un trader disciplinado no busca el resultado ideal, busca el comportamiento correcto. Y cuando actúas correctamente una y otra vez, el resultado llega por consecuencia. Esa es la esencia de la consistencia. Hacer lo correcto sin importar el resultado inmediato. La consistencia no se mide en días ni semanas, sino en la forma en que enfrentas la incertidumbre. Cada sesión es un entrenamiento para tu mente. Douglas dice que los mejores traders no son los que ganan más, sino los que pueden perder sin romperse. Mantener la calma en la tormenta es lo que te convierte en profesional. Porque el verdadero control no está en el mercado, está en tu mente. Y cuando dominas tu mente, ninguna pérdida puede destruirte, porque entiendes que siempre hay una siguiente oportunidad. En este punto, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en libertad. Operar con disciplina no es limitarte, es liberarte del caos emocional. Es operar sin miedo, sin dudas, sin necesidad de validación. Es entender que tu trabajo no es ganar cada operación, sino ejecutar con excelencia. El trader disciplinado ya no se deja llevar por impulsos, sino por principios. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define el destino de tu cuenta y de tu mente. Mark Douglas concluye su enseñanza con una lección poderosa. El mercado no puede darte consistencia, tú tienes que crearla. Ningún indicador, mentor o estrategia te la entregará. La consistencia nace de tu disciplina mental, de tu capacidad de mantenerte fiel a tu proceso incluso cuando todo parece ir en contra. Ser disciplinado no significa ser perfecto, significa levantarte una y otra vez, cada vez más fuerte, más sabio y más consciente. Cada trader tiene dos caminos: seguir persiguiendo resultados sin control mental o construir una mente disciplinada capaz de sostener el éxito. Douglas te invita a elegir el segundo. Convertirte en un trader disciplinado no es una meta, es un estilo de vida. Significa vivir con claridad, aceptar el riesgo como parte natural de la existencia y entender que el crecimiento no es lineal. Es una danza entre aciertos y errores, entre paciencia y acción, entre confianza y humildad. Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás dando ese paso. Has elegido aprender, mejorar y dominar el aspecto más importante del trading, tú mismo. No importa en qué punto estés, recuerda que cada operación es una oportunidad para fortalecer tu mente. El mercado no busca destruirte, busca moldearte. Y si perseveras, llegará el momento en que tu mente y el mercado bailen al mismo ritmo, sin miedo, sin ansiedad, solo con presencia. Ese es el verdadero éxito. Y ahora, trader, cierra los ojos y graba esta idea en tu mente. El éxito no es un destino, es una forma de pensar. La disciplina es el puente entre lo que sueñas y lo que logras. Este conocimiento que Mark Douglas nos dejó no es solo teoría, es una herramienta para tu vida. Úsala, aplícala, compártela. Recuerda que cada paso que das hacia tu dominio mental te acerca a la libertad financiera y emocional. Si este mensaje te ayudó, sígueme y escucha nuestro programa completo de audiolibros para traders. Un programa diseñado para ayudarte a pensar con más claridad, operar con control y tomar mejores decisiones en tus trades. En este programa encontrarás los mejores audiolibros en español sobre psicología y mentalidad que necesitas, también sobre mercado, economía y macrovisión adaptada al trader, además, audiolibros enfocados en casos reales y lecciones de operadores profesionales, asimismo sobre filosofía, decisiones y pensamiento estratégico que todo trader debe comprender. Y por si fuera poco, una colección exclusiva de podcast y conferencias profesionales sobre trading. Todo con un solo objetivo: que formes el perfil correcto de un trader consistente, con la educación adecuada y una mentalidad clara y profesional. El enlace está en la descripción.